también hablar de política, lo que se viene, y con un ex candidato a presidente de la Nación, José Luis Espert, que está en comunicación con nosotros. Bienvenido, José Luis, ¿cómo le va? María Gabriela lo saluda. Hola, ¿qué tal, María Gabriela? Muy buenas tardes. Un gusto que esté acá. Bueno, ayer estuvieron aquí en Córdoba proclamando esta alternativa para las elecciones del año que viene junto a Luis Rosales y también a Javier Milei. Avanza Libertad. Qué nombre tan potente para, bueno, ahora que no tenemos libertad prácticamente de movernos ni de hacer lo que queremos prácticamente, José Luis. Sí, justamente. Avanza Libertad tiene todo ese significado. Los argentinos tenemos que determinar de estar peleados con la libertad. Estamos peleados con la libertad. Hemos entregado nuestra libertad a un gobierno fascineroso como el de Alberto Fernández. Hemos entregado la libertad de todo y a pesar de eso hemos terminado fundidos económicamente y además hemos terminado entre los países con récord en cantidad de muertos por millón de habitantes. Y le entregamos la libertad al gobierno, la libertad de circular, la libertad de reunirnos, la libertad de ver a nuestros familiares, la libertad de trabajar, la libertad de vacacionar, de salir. Le hemos entregado la libertad a un gobierno, repito, de fascinerosos como el de Alberto Fernández. Y como no podía ocurrir de otra manera, a pesar de los peleados que los argentinos estamos con la libertad, terminó todo mal. Insisto, con la economía destrozada, explosión de pobreza, un salto inflacionario todavía en estado larval, pero ese salto inflacionario va a ocurrir el año que viene, y repito, un fracaso sanitario que yo no sé cómo no estamos los 45 millones de argentinos buscando abajo de la cama dónde está el famoso consejo del sabio epidemiológico que lo aconsejaban Alberto Fernández, que ustedes recuerdan al principio cómo se presentaban como grandes sabiondos con todos los soberbios en la tele, ¿no? Sí, además haciendo diferencia con Macri, diciendo que eran un gobierno de científicos, claro. Sí, un gobierno de payasos, ¿no? También, eso terminó siendo. Por eso avanza la libertad avanza y la gente se está despertando. Yo creo que el desastre que ha significado la cuarentena desde todo punto de vista, desde lo económico, lo sanitario, lo psicológico, lo social, lo familiar, lo afectivo, me parece que a la gente le ha hecho valorar la pérdida de libertad y nosotros nos estamos encargando, dado que siempre fuimos liberales, no de ahora, sino de toda la vida, nos estamos encargando de poner bien eso en claro y bien eso sobre la mesa. Es la falta de la libertad lo que ha destruido este país, no el liberalismo. El liberalismo no tiene nada que ver con una cosa clasista, elitista, de garca o oligarca, sino donde hay libertad, seguro que a las economías y a la gente que vive adentro de esos países, con la seguridad, la manera de votar, le va mucho mejor que los países que no son libres. José Luis, en la sala de los hospitales hay carteles donde indica, bueno, dónde está la sala de guardia, donde se puede ir por la emergencia y dónde está la urgencia. En este caso, si hacemos un paralelismo con la Argentina, ¿dónde está la sala de guardia, la emergencia y la urgencia en la Argentina? Mire, lo urgente es que este gobierno deje de meterle miedo a la gente. Ya están empezando a hablar de la segunda ola del coronavirus para meterle miedo a la gente y que la gente siga paralizado como han logrado hacerlo durante estos 9 meses. Entonces, lo urgente es que el gobierno deje de paralizar a la gente con meterle miedo con una supuesta segunda ola de coronavirus. En la sala de emergencia está el país desde hace rato, no desde ahora. Macri fue un fracaso absoluto, también lo fue el kirchnerismo previamente, también lo fue de la Rúa, también fue Menem, que dejó un desastre, por eso no la Rúa, porque Menem, y así nos podríamos ir para atrás hasta casi el principio del siglo pasado. Argentina está en emergencia desde hace rato, yo le diría, en emergencia desde hace 50 años, desde los 70. Ahí Argentina empezó a estar en emergencia, empezó a hacer las cosas malas hace casi un siglo, pero hace 50 años donde está la emergencia. La emergencia porque en los últimos 50 años todos los planes económicos han terminado en crisis tremenda que han hecho explotar la pobreza, la indigencia,
la proliferación de villas, etcétera. Y es eso de lo cual tenemos que salir huyendo y corriendo. O sea, tenemos que dejar de hacer lo que hemos estado haciendo en el último siglo, porque en el último medio siglo eso que estamos haciendo mal ya directamente entró en un estado de degeneración directamente, porque todos los planes económicos, que son 6, terminaron en crisis en los últimos 50 años. Argentina, ¿qué es lo que ha hecho mal en los últimos 50 años? Y yo le diría reventar a los sectores más competitivos de su país, cerrándolos al comercio, y en lugar de permitirles vivir del comercio abiertos al mundo. Hay que comerciar con el mundo, hay que plantearse venderle algo al mundo. Para eso usted tiene que comerciar y estar abierto al mundo. Ahora, para que estar abierto al mundo no termine en un industricidio, como terminamos con Martínez Díaz y con Menem, hay que reducir impuestos, por lo cual hay que reducir el tamaño del Estado, y hay que reducir drásticamente todos los costos laborales, reformulando todas las leyes laborales que han precarizado el empleo, ¿no? Porque hoy tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro, y eso es lo que hay que determinar. Nosotros lo que planteamos, el Avanza Libertad, que va a ser el frente, y toma la posta del Frente Despertar, con el cual competimos el año pasado, lo que planteamos, insisto, desde Avanza Libertad, es que Argentina tiene que hacer cambios gigantescos si queremos que a los argentinos de bien, a los que laburan, al comerciante, al estudiante, al monotributista, al trabajador, al jubilado, al maestro, incluso al beneficiario de planes, algún día le vaya bien. Tenemos que hacer infinidad de cambios. Eso implica ir a un montón de intereses y mafias, pero tenemos que plantear los cambios que hay que hacer para que nos vaya bien y que la gente lo vote, porque si no, nunca nos va a ir bien, nunca. José Luis, ustedes plantean esto y se sentirán acompañados por especialmente los gremios y por las organizaciones, porque evidentemente hace cuánto tiempo la Argentina está sumida en este estancamiento y vamos a decir baja en el sentido de educación, de ingreso, de prosperidad y hasta también de alegría o de esperanza. Mucha gente se va del país no teniendo esperanza en el futuro de nuestro país. Yo diría a los que nos escuchan que hay una Argentina que nos espera a la vuelta de la esquina, próspera, digna, que nos sirva y que le sirva a la gente de bien, al trabajador, al empresario, al productor agropecuario, al industrial. Hay una Argentina posible para esa gente, para la gente común. Ahora, esa Argentina solamente es posible si ponemos sobre la mesa la lucha que hay que encarar contra mafias. Las mafias sindicales, las mafias que hay detrás del gasto público, la mafia también de muchos empresarios prebendarios. No todos los empresarios ni siquiera son la mayoría, son una minoría, pero con un enorme poder para hacer lo que hay que, para hacer las cosas que a ellos les convienen en contra del país. O sea, tengamos claro, ¿nos puede ir bien? Por supuesto que nos puede ir bien. Ahora, jamás nos va a ir bien si por miedo, si por cagón en lo cual nos hemos convertido la sociedad, los argentinos no hacemos los cambios que hay que hacer. Acá hay que poner huevo, valor, coraje, inteligencia e ir contra un montón de mafias contra las cuales hay que ir. Pero esto hay que decirlo, porque además hay que decir los cambios que hay que hacer. No vale tampoco la pena hablar de mafias en el aire y no decir lo que hay que hacer. Los sindicatos en Argentina se han convertido en mafias a las cuales no les importa que los trabajadores ganen poco, ganen miseria, ganen chauchas. No les importa que las empresas quiebren. A ellos les importa solo el poder de la caja que manejan hoy. Y nosotros tenemos que denunciarlo eso, con nombre, con apellido, y hay que decir los cambios que hay que hacer. Lo mismo pasa con los políticos. Acá en el 2001 hubo una avalancha de que se vayan todos. No se fue nadie, sino que volvieron todos, ningunos, incluso algunos, hasta con el cirujano plástico, como el diputeta que estuvo amamantándose alegremente en una sesión de la Cámara. Digámoslo todo, ¿no? Eso es una vergüenza. Acá hay que hacer las reformas necesarias para que los diputados y senadores sean gente honorable, gente de bien, para la cual, por ejemplo, hay que terminar con la lista sábana. Si queremos diputados y senadores que representen a la gente de bien de la Argentina, a los ciudadanos de bien, tenemos que hacer esos cambios. Por ejemplo, eliminar la lista sábana. Probablemente también para que la gente pague menos impuestos y no sea un esclavo impositivo como ocurre hoy, haya que regionalizar el país. No es posible que existan provincias
como feudos, como el resto impresentable de Infram, donde el señor Infram no recauda un solo peso a nivel local, y toda la plata que gasta Infram la recibe de los pobres santafesinos, los pobres cordobeses, los pobres habitantes de la provincia de Buenos Aires, que son los que pagan muchos impuestos. Hay que hacer un montón de reformas. Ahora, si no las encaramos por miedo, el miedo nunca va a evitar que no hacer las cosas que hay que hacer, algún día haga que nos vaya bien. Si no hacemos lo que hay que hacer, nos va a seguir diciendo mal. Y nosotros, desde Avanza Libertad, vamos a proponer todas las reformas, como ya lo planteamos el año pasado en la presidencial. La gente que me vio a mí en los debates presidenciales pudo ver que dijimos con toda claridad todo lo que había que hacer en Argentina. Creemos que en esta elección legislativa que se avecina hay mucha más chance de que la gente nos escuche, que la gente no crea en la mentira, por ejemplo, que le mete Cambiemos, que es otra vez República de Venezuela. Acá no está en juego la República, porque esta es una elección legislativa para mejorar el Congreso. Y nosotros creemos que yo desde la provincia de Buenos Aires, Javier Milei y Luis Rosales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son mucho mejores diputados que el 10º diputado de Cambiemos que está metido ahí en la lista sábana. José Luis, usted también plantea en definitiva una transformación cultural. ¿Hace cuánto tiempo la Argentina está así? Y cuando pasó esto de las elecciones, ganó Alberto Fernández. Entonces, ¿cómo se explica y cómo se puede hacer a través, usted recién mencionaba, bueno, transformar ese miedo y ponerlo realmente en la práctica y las cosas en claro y las cosas en orden? ¿Cómo hacer esa transformación cultural para que el argentino tenga en cuenta también esta alternativa? Mire, yo le paso un poco la pelota también al ciudadano que vota, al votante, a la gente que está en el llano, como se dice, si esto los políticos no están en el llano. A la gente común también le digo, tienen que creer en otra cosa para ver otra cosa. Que se saquen de la cabeza que la solución es o Cambiemos o el kirchnerismo. Los dos han mostrado que son un absoluto fracaso. Fracasó el kirchnerismo, por eso ganó Cambiemos. Fracasó Cambiemos, por eso volvió el kirchnerismo. Sabemos que entonces los dos son un fracaso. Por lo tanto, la gente tiene que creer en otra cosa para ver otra cosa. Votar a los mismos nunca va a hacer que los problemas de Argentina se solucionen, sino todo lo contrario, que se agraven. Si Argentina sigue alternándose entre el fracaso kirchnerista con el fracaso cambiemita, no hace falta tener un Maduro para tener la pobreza de Venezuela. Vamos a terminar con los mismos niveles de Venezuela en medio siglo más, sin necesidad de tener un dictador asesino, un narcotraficante como Maduro. Solamente alternando fracasos, como en el pasado fueron radicales y peronistas, hoy cambiemitas y kirchneristas, solamente con ese fracaso, Argentina, si sigue así, y si no cree en otras cosas para ver otra cosa, en medio siglo más va a terminar siendo la villa miseria más grande del mundo. Por eso repito, hay una esperanza, hay un futuro. Ese futuro es hacer las cosas en Argentina que hacen los países en los cuales la gente que vive en esos países vive bien. Y no es tampoco que hay que inventar la pólvora de nuevo lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es una cosa muy elemental. Hay que comerciar con el mundo, hay que estar abiertos al mundo del comercio. No usar al mundo como un manguero como lo usamos nosotros, hay que comerciar. Argentina tiene para venderle agroindustria, industria, turismo, minería, citrus, todas las economías regionales. Bueno, para eso hay que estar abierto al mundo, hay que ver al mundo como una oportunidad, no como un enemigo. Y para que el mundo sea una real oportunidad, tiene que tener bajos impuestos, no se puede competir con el mundo con los impuestos que tiene en Argentina, para lo cual hay que bajar impuestos, lo cual requiere bajar el tamaño del Estado, hay que hacer una reforma del Estado muy profunda. Y también, digámoslo, yo ya lo dije, pero insisto con esto, si las leyes laborales actuales, las que ninguna mafia sindical quiere cambiar, han provocado que 6 millones de trabajadores trabajen en negro, tenemos que modificar las leyes laborales, aunque no le guste a ningún sindicalista. Pero para eso hay que tener el mandato popular que da ganar una elección para poder hacer esa reforma. Nosotros desde Avanza Libertad, nuestro frente, vamos a decir exactamente lo que Argentina tiene que hacer para tener futuro, para que los chicos no se nos vayan del país.
pero la gente nos tiene que acompañar en eso. La gente tiene que levantar la mirada, dejar de votarla dentro de la grieta, dejar de votar al buen menor, y pensar que hay otra gente que recién empieza a hacer política, cada vez estamos midiendo más, pero nos tiene que dar esa fe, ese voto a nosotros, porque dentro de la falsa grieta no hay solución. José Luis Espert, bueno, de esta alternativa para las elecciones del año que viene de Avanza Libertad, ex candidato también a presidente de la Nación. Gracias por estar aquí Más que Noticias en Radio del Centro. Y bueno, lo hablaremos un poquito más adelante para ver cómo sigue todo esto. Un abrazo, gracias. Va a ser un placer, gracias.